Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes en este hermosísimo miércoles 8 de junio con un tema, híjole, maravilloso, que de verdad todas y todos los que tengan oportunidad vengan aquí a charlas de café a ver y a convivir con nosotros con este tema denominado mitos y realidades de las familias monoparentales. Por ahí suscriben muchos autoras y autoras. Las monoparentalidades están completas, son familias completas. Y bueno, antes de dar inicio, voy a agradecer, como cada miércoles, la presencia del área de comunicación social y relaciones públicas de este tribunal, quien están muy bien representados con mi amigo David Salazar y mi amiga Pao, aquí en controles digitales y en atención a las redes para cualquier pregunta que ustedes deseen emitir esta tarde. Muchísimas gracias a mi querida Pao, muchísimas gracias a David. Les bajo para continuar con nuestra transmisión. Muchas gracias. Asimismo, y como cada tarde, agradecemos profundamente la presencia del DIF de la Ciudad de México, hoy en la interpretación en lengua de señas mexicana a través de Adaluz Vital en este primer bloque, y en el segundo bloque nos acompaña nuestra queridísima Monse, que intervendrá a los 30 minutos de esta transmisión, con lo que se logra que este programa llegue a más personas, incluidas aquellas que no tienen la posibilidad de escucharnos. Estamos interpretando en señas, en lengua de señas mexicana, un programa del Tribunal Electoral de la Ciudad de México con enfoque de inclusión. Muchísimas gracias. También, como siempre y con todo cariño, a la licenciada Estela Demián, titular de esta hermosa dependencia, el DIF de la Ciudad de México, y a quienes con mucho cariño también nombramos en charlas de café las Anitas, con cariño para ellas, para Sol también, que nunca decimos, pero ahí está Solecito atrás de todo este enjuague logístico. Muchísimas gracias a todas y todos desde el DIF de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a entrar en materia sin más preámbulos esta tarde, híjole, con un temazo, mitos y realidades de las familias monoparentales. Hoy nos acompaña Armonía Familiar, institución de asociación privada. Hoy tenemos aquí a la maestra Ireri Roldán Orbera. Me voy a permitir leer su semblanza curricular. Maestra, es licenciada en psicología por la Universidad de Londres, con una maestría en psicología clínica y de la salud por la Universidad de IEXPRO. Con formación en terapia familiar sistémica, cuenta con una certificación como consejera terapéutica en adicciones en comunidades terapéuticas por el FEMEXCOT, y una más por FLAT como consejera terapéutica en drogodependencia, así como un diplomado por la Universidad Nacional Autónoma de México en dependencias y adicciones en adolescentes en conflicto con la ley. Asimismo, cumple el compromiso desde hace 4 años y forma parte de Armonía Familiar, brindando terapia familiar de pareja individual e infantil. Su profesionalidad, sencillez y calidez humana se identifican con los valores institucionales que le han llevado a ser parte importante en el equipo de terapeutas. Posee una creatividad innovadora para no detener el apoyo terapéutico en este tiempo de confinamiento, proponiendo algo novedoso en la consulta a distancia. Muchas felicidades y bienvenida, maestra. Gracias. Asimismo, nos acompaña la licenciada Alicia Arista Amado. Ella es estudiosa o estudió licenciatura en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en psicoterapia sistémica en familias por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una certificación en técnicas para combatir el bullying otorgada por la Fundación En Movimiento. Además, cuenta con experiencia como conferencista en temas como amores sin violencia, plan de vida, inteligencia emocional, entre muchos otros. Sin lugar a dudas, 2 grandes y maravillosas ponentes en esta tarde que nos estarán otorgando sus conocimientos alrededor de la materia que nos ocupa. Entremos, pues, sin más preámbulos. Híjole, a este debate todavía será, maestras, doctoras, todavía tendremos la inercia de estigmatizar, o por allí se hablaba, ¿no?, la estigmatización del monoparentalismo. ¿Quién guste tomar la palabra?
Pues sí, lastimosamente y desgraciadamente todavía existen estas señalaciones o estas etiquetas para las familias monoparentales, ¿no? Hablamos mucho de la poca resiliencia, la mejor que hay en las, pues en el ser humano, en las familias, de no etiquetar pues sí, señalar a las familias monoparentales o a cualquier familia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que todavía existe mucho y yo creo que nos falta muchísimo el que nosotros podamos, pues, hacer una sociedad funcional, una sociedad donde podamos dejarnos de señalar o de etiquetar y buscar como el perfeccionalismo, ¿no? Porque decimos de una familia perfecta es papá, mamá y los hijos, ¿no? Y eso es la perfección y pues en realidad no es así, ¿no? Claro, es una base y claro, es importante porque las funciones de cada uno de los padres en la familia pues tienen una relevancia y cumplen como algo como muy importante en la crianza de los hijos, pero no lo es todo, ¿no? Y más ahorita en la época en la que estamos viviendo, donde, por ejemplo, pues hubo muchas familias con pérdidas, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Entonces papá falleció, mamá falleció, y entonces no quiere decir que no hay familias perfectas, o sea, no quiere decir que tu familia dejó de ser perfecta, o papá y mamá se fueron porque hubo un divorcio, porque hubo una separación o lo que sea, y no por eso quiere decir que no es una familia perfecta, ¿no? Entonces, como bien lo decías en un principio, pues las familias, como sean, son completas, ¿no? Muchas Algo, gracias, Alicia. algo un poquito importante ahorita que hablaba sobre la estigmatización, es importante, fíjate que me sorprendió muchísimo los datos del INEGI en el 2021. Hablaron que en México el 53.8% de la población están formadas por hogares, monoparentales. Entonces, eso estamos hablando que también lo que comentaba acertadamente Ireri acerca de lo que nos deja esta situación de pandemia, ¿no? Entonces, creo que esta estigmatización que se ha hecho, pues la mayoría o la mitad de la población mexicana lo está viviendo, ¿no? Ahí son algunos elementos para poder cambiar esta estigmatización y poder dejar de etiquetar, ¿no? ¿Qué entenderíamos por monoparentalidad para nuestras amigas y amigos de la audiencia que amablemente nos honran con ver esta transmisión, para que nos quede claro de qué término estamos hablando o de qué composición familiar estamos hablando? Fíjate que el término monoparental empezó a darse en 1970, justo para quitar las etiquetas de las familias que se divorciaban o que uno de los progenitores fallecía, ¿no? El término monoparental son aquellas familias que están compuestas por un progenitor, ¿no? Mamá, hijos, papá e hijos. Eso es lo que lo hace familia monoparental. Maestra Ireri, no tiene nada que ver con las familias extensas. No, se forma una familia extensa después o reconstruida cuando papá o mamá, quien está a cargo de la familia, se vuelve a casar o forma, pues sí, una pareja y entonces pudiéramos hablar como esto, ¿no? Pero no tiene que ver con familias extensas. Es importantísima la precisión porque a veces pensamos que la monoparentalidad radica cuando la abuelita o el abuelito únicamente cuidan o son responsables de crianza durante el periodo de ausencia pues, laboral, ¿no? De los papás, las mamás o también de quien esté a cargo de las niñas, niños, adolescentes. Tremendo, entremos con el rollazo tremendo de mitos y realidades. Híjole, es que mire, voy con la primera pregunta, quien me la quiera contestar. La estructura tiene un impacto, monoparental me refiero, perdón, tiene un impacto diferencial sobre el bienestar integral de las niñas, bueno, de los hijos e hijas que crecen en estas condiciones. Sería la primera, creo que la más grande de todas. La estructura funcional, o sea, psicológica, estamos hablando de que si no existe papá y mamá, el pequeño puede dejar de ser funcional, ¿a eso se refiere? Es correcto, maestra.
Por supuesto que no. Por supuesto es que si dijéramos eso, diría por ahí una amiga, le daríamos en la torre a la resiliencia. No, por supuesto es que no. La resiliencia es muy, muy importante en esto. Entonces, la idea es hacer personitas o formar personitas que sin importar que haya papá o mamá, ellos puedan empezar a crecer y formar su propia personalidad. Claro, insisto, la función de papá y de mamá en cada uno de los niños es bien importante, es muy, muy importante, ¿no? El papá y la mamá, pues, dan una formación totalmente importante por los hijos, para los hijos, perdón, pero no por eso quiere decir que un niño se va a hacer infuncional o no va a tener una estructura psíquica o emocional o psicológica o sentimental por la ausencia de alguna de las figuras en el hogar, ¿no? Muchas gracias. Y de verdad que creo que es uno de los, insisto, estigmas tremendos que tiene la estructura monoparental en la familia. Es decir, cuando la crianza solo está a cargo o de mamá o de papá. Yo creo que muchos, ¿no? La psicología antigua hablaba, yo creo que mucho de este tema clínico, pero afortunadamente, ¿no? Muchos estudios, muchas investigaciones nos han ido eliminando estas barreras que no nos permitían entender que hay diversidad de culturas, diversidad pues de familias. Y en ese tenor o en ese sentido, me permito también hacer la pregunta, licenciada Alicia, que el binarismo, ¿no? Porque también es esta otra parte de la familia se compone de mamá y papá, es decir, hay un binarismo necesario, hombre-mujer. ¿Qué pasa cuando solo es mamá, solo es papá, o mamá, o papá? Aquí hay algo importante. Fíjate que independiente a las figuras familiares que conformen la familia, a los roles que se vayan haciendo, toda familia se adapta. El sistema familiar es adaptable, ¿no? Se ajusta a lo que hay, a la realidad que se está viviendo. Es como una maquinaria, ¿no? Que va funcionando y que por una situación sucede, ¿no? Y que hay ese ajuste para acomodarse. Entonces, aquí, obviamente esto de mamá, papá, es prácticamente reciente. Sin embargo, las personas que lo han tenido que enfrentar de esa forma, se ha venido ajustando y finalmente se ha formado una familia, ¿no? Con figuras mamá, papá. Ok, perfecto. Viene la siguiente que me parece también sumamente interesante e importante de atender. ¿Qué pasa? Dice, ¿qué nos podrían decir sobre la importancia de las figuras rescatadoras en una familia monoparental? Primero, si nos ayudan a entender este término, maestra Ireri, ¿a qué se refiere con figuras rescatadoras? Y luego, si podríamos hablar un poco sobre su importancia. Fíjense que es importante que sepamos que la figura paterna y la figura materna como tal no se sustituye. O sea, siempre es papá y mamá, punto. Pero sí podemos tener personas que puedan ser representativas, por ejemplo, figura femenina representativa que cumpla con algunas funciones o con las funciones de la mamá, por ejemplo, ¿no? Y figuras paternas, perdónenme, figuras masculinas que cumplan con algunas actividades o algunos roles paternos, pero no vamos a sustituir nunca al papá y a la mamá. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de estas figuras que rescatan, estas figuras que me ayudan o que van a ser bien importantes para mi desarrollo, para la generación de mi personalidad, ¿no? Para esta parte como consolidar la personalidad, el temperamento, el carácter y así, pero sí existen y yo creo que es algo muy bueno, por eso está el tío, el abuelo, la abuela, ¿no? Que me van a ayudar a poder, pues sí, como bien lo dices, rescatar o fungir o darme una estructura para mi desarrollo, ¿no? Entonces, es ahí la bondad de las familias, porque si hablamos, por ejemplo, si vivimos en un núcleo donde está mamá y los 4 hijitos, y se tienen que ir a vivir con los abuelos, porque hubo una separación o lo que sea, entonces
ahí está el abuelo o ahí están los tíos que nos van a poder ayudar a darnos estas herramientas que a lo mejor papá no pudo dar porque está ausente, porque lo que sea, ¿no? Entonces sí es importante estas figuras que nos van a dar lo representativo de una figura masculina o femenina. Ese dato es súper importante, maestra, porque normalmente, bueno, se creía o hay un halo, ¿no?, de necesidad aparente, diría yo, un prejuicio también de mamás o papás que toleran ciertas condiciones, diría yo, de violencia, con tal de que no se sufra un efecto psicológico o no haya un daño psicológico. Podríamos ahondar un poquito en este mito tan tremendo que lo tenemos muy, creo que Latinoamérica lo tiene muy fuerte. No, lo hago por mis hijos, por ahí me sonó ahorita, ¿no?, a Sarita de las películas mexicanas de hace muchísimos años, ¿no? Sufro y lo voy a aguantar para que mis hijas o mis hijos tengan un padre, decía por ahí nuestras telenovelas o novelas mexicanas del cine de oro mexicano. Si quien guste tomar la palabra. Muchas gracias. Sí, es la onda de no dejar que los hijos padezcan, ¿no? Que tengan, y entonces, pero también hay ahorita te voy a responder esta pregunta, pero también se me ocurre cuando las mamás se vuelven y quieren hacer todo por compensar la ausencia de papá o las mamás pues sí, del padre o de la madre, y entonces hacen todo, ¿no? Y es un desgaste, llegan a terapia y te dicen, es que ya no puedo, ¿no? Pues es que deja de hacer las funciones de papá, o sea, no te toca, tú solo eres mamá y ya no puedes reemplazar lo que papá no está dando por lo que haya sido. Entonces, eso también es bien importante, ¿no? Aunado a que muchas aguantan esta cuestión de pues para no ser criticadas o para que la familia no diga nada o para que en mi trabajo, la sociedad, la iglesia, lo que sea, no diga nada, entonces yo aguanto, ¿no? Aguanto todo lo que tenga que aguantar, violencia, abusos, etcétera, etcétera. Y no, por supuesto que no, yo creo que es mucho mejor porque entonces cuando llegan los hijos a terapia te dicen es que yo hubiera querido que mis papás se separaran porque era tanta la violencia, ahora tanta la cosa que yo vivía que yo decía en qué momento y cuando se separaron nos aliviamos como familia, ¿no? Entonces, sí, muchas veces los papás son los que tienen como este miedo y ya hasta me atrevería yo a decirme, discúlpenme ustedes, pero pues las mismas familias son las que estigmatizan, ¿no? Ellos se sienten como estigmatizados y ellos son los que meten las ideas a los pequeños, ¿no? Yo creo que tendríamos que trabajar desde acá, ¿no? Desde los papás. Maestra Patti. Sí, desafortunadamente, a veces ese tipo de creencias no nos permiten ver que en realidad les estamos haciendo daño a los hijos, ¿no? Que en realidad no les estamos dando o permitiendo que desarrollen los elementos o los recursos psicológicos para adaptarse, ¿no? Esta corta vista de por mis hijos, para que no se queden sin papá, porque no tienen papá, les va a ir peor, pero tienen que aguantar la violencia, tienen que aguantar la humillación, la baja autoestima, a veces es contraproducente, ¿no? Entonces, creo que cuando se tienen que tomar decisiones, no solo se tiene que ver desde la perspectiva de la mamá, sino el sufrimiento o la condición de los hijos, y también muchas veces los hijos, yo he tenido experiencias en que los hijos, dicen, ya divórciate. O sea, ya no eres feliz, ¿por qué no te divorcias, no? Porque ellos tienen menos miedo a enfrentar, porque se saben con los recursos, con las habilidades para enfrentar una vida tranquila, en paz, aún sin la figura. Un poquito con las figuras rescatadoras, fíjense que algo interesante que a veces no necesariamente es de parte de la familia, a veces es un líder, un maestro en que rescata, ¿no? En cuestión de darle soporte emocional a los hijos. Qué hermoso lo que acabas de decir, maestra, porque a veces no nos damos cuenta de los entornos, sobre todo quienes nos dedicamos o nos hemos dedicado a la docencia, este ambiente, este entorno social que es el ambiente educativo, puede ser absolutamente determinante en la condición emocional
o por lo menos de adaptación o de adaptabilidad de algún niño, niña, persona adolescente o joven, ¿no? Porque también en la etapa joven se viven estas disasociaciones por ser monoparental, ¿no? Me viene a la mente, no sé si todavía existan, aquellos sistemas educativos donde uno de los requisitos o exigencias es estar casados o casadas, ¿no? Que va absolutamente, ¿no? Es anticonstitucional absolutamente. Sin embargo, bueno, pues hay autonomías propias en los sistemas privados educativos que por ahí hay que tener mucho cuidado con esas ideologías, ¿no? Todavía extrañas. Bien, o anticonstitucionales, por no decir extrañas. Bien, en ese mismo tenor, tengo ya dos preguntas interesantes que también me parecen súper importantes. ¿Cuál es la función, o en este caso, qué función tendría las redes de apoyo cuando, ¿no? Es la única persona en su familia que vive en un sistema monoparental, su familia nuclear es monoparental, pero todo el sistema, ¿no? Pues existen parejas, ¿no? Binarias. Entonces, aquí el tema sería, ¿cuál sería la red de apoyo si donde vaya la persona no hay coincidencias? ¿Esto se puede, se vale? Que tu red de apoyo no tenga otra estructura. ¿Es posible, doctoras? Sí, claro que sí, y es súper importante. Yo creo que algo que yo trabajo mucho en terapia justo es tu red de apoyo, es lo más importante, ¿no? Para cualquier situación, si estamos hablando de estrés, si estamos hablando de angustia, si estamos hablando de lo que sea, tienes que tener una red de apoyo. Y si dentro de tu hogar no hay una red de apoyo, o sea, porque mamá tiene muchas cosas, porque pues soy hijo único, etcétera, etcétera, entonces vamos más allá, ¿no? Vamos a trabajar en tus diferentes sistemas. Y entonces yo les digo, bueno, una de tus redes de apoyo es armonía familiar, tu terapia, ¿no? Estamos trabajando juntos ya. Esa es una red de apoyo. ¿Quién es más? Tus amigos. Ok, ¿qué amigo y para qué? Porque un amigo que es tu par, pues no te puede salvar de muchas cosas, ¿no? Pero sí a lo mejor te puede escuchar, te puede entender y te puede acompañar a solicitar ayuda a un maestro y demás, ¿no? ¿Qué otra red de apoyo? En la escuela, ¿no? Siempre va a haber un maestro que sea empático o que sea más empático que los demás y que te pueda ayudar a entender, ¿no? A visualizar. Ahorita casi la mayor parte de las instituciones públicas o privadas tienen psicólogos. Entonces ya es bueno, acércate ahí y ellos te van a poder, pues, brindar un apoyo como institucional, ¿no? ¿Quién es más? Ah, bueno, pues mi tía fulanita, mi tío sutanito, mi abuelo, ¿no? Entonces sí es importante, la red de apoyo es de mucha importancia para el crecimiento y el desarrollo también de la personalidad. Entonces, trabajar en todo momento en que ellos vayan generando su propia red de apoyo, donde se sientan a gusto, donde si hay un abuso, donde si hay violencia o algo así, ellos puedan acudir sabiendo de antemano pues, que van a recibir apoyo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo siempre es tener en su espejito, por ejemplo, a los adolescentes, ¿no? Ayudarles a generar esta parte tu SOS o tu, ¿no? Pues, tu diario de a quién puedo acudir con si me pasa esto o si llego a sentir esto, etcétera, etcétera, ¿no? La terapia, como siempre, pues es un apoyo súper importante porque eso nos permite visualizar, porque si no, nos quedaríamos a lo mejor en el mismo entorno nocivo, ¿no? Eso no es, pues eso no nos ayuda. Entonces, en la terapia, pues vas descubriendo quiénes sí pueden ser mi verdadera red de apoyo, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos aquí una pregunta, dice así, ¿cuál es el reto o dificultad que presenta una progenitora o progenitor en el proceso de diferenciación en la estampa adolescente cuando falta uno de ellos? Me parece esta pregunta súper relevante porque muchas mamás o papás creemos, o hay el mito, ¿no? Que si no está papá, entonces no tengo, ¿no? Una figura. Y si no está mamá, entonces no tengo la otra. Entonces, ¿podrían explicarnos un poquito en la etapa adolescente cuál es, digamos, qué reto, dificultad se presenta para quien esté responsable de crianza en esta diferenciación en la etapa adolescente cuando falta una o uno de ellos?
Definitivamente, por eso se hablaba de las figuras rescatadoras, porque son ellas las que pueden fungir como ese apoyo, ¿no? Es un reto, claro que sí, pero si existen estas figuras en donde hay una identificación con el tío, con el abuelo, con el maestro, ahí va a ser menos complicado para el progenitor que esté solo, ¿no? Papá, mamá, y eso puede ser de muchísimo apoyo para que logre una identificación en esta etapa de tanta confusión que hay, ¿no? Definitivamente están las redes de apoyo, lo que ahorita comentaba la maestra Ireri, van a ser fundamentalmente importantes para este tipo de determinación, de formación y de consolidación en la personalidad del adolescente. La adolescencia, qué etapa tan dura, tan difícil, ¿no? Esto hay que dejarlo claro, hay un mito, ¿no? Pero la adolescencia es terrible con familias monoparentales o sin familias, sí. ¿No? Por supuesto. Recuerdo muy bien una terapeuta maravillosa, Janet Sáez, a la que le mando un abrazo muy fuerte, nos decía, hay dos tipos de pacientes, el de familias monoparentales y el de familias compuestas binariamente, ¿no? Entonces, decíamos, que no tiene nada que ver, es lo que quiero decirles, ¿no? En su momento ella hablaba de estos términos. Bueno, dice acá, ¿se ven afectados, maestra, doctora, licenciada, los roles de las hijas e hijos siendo parte de una familia monoparental? Qué buena pregunta. ¿Se juegan otros roles dentro de la familia? Pues no tendría que ser, pero sí pudiera llegar a pasar, y yo me atrevería a decir que en la mayor parte de los casos, porque si bien es que existe la compensación, ¿no? Esta parte como de, pues voy a darte todo lo que nadie te puede dar o la persona que está ausente no te lo puede dar, entonces yo voy a hacer todo lo posible por dártelo, por tenerte feliz, por tenerte contento, por tenerte lleno, y entonces ahí se empiezan a romper los roles, empezamos a ceder, ¿no? Se empieza a ceder y a ceder y a ceder, de tal manera que después los chavos, los adolescentes, terminan estando acá, ¿no? Es importante que conozcamos un poco la estructura de la familia. Papá, mamá aquí y los hijos abajo. Papá no puede bajarse al rol de un hijo y los hijos no se pueden subir al rol del papá, ¿no? Ni papá puede hacer las funciones de mamá, ni de mamá puede hacer las funciones de papá. Entonces, cuando una mamá o un papá empiezan a compensar estas ausencias, empiezan a bajar, a bajar, a bajar, y los hijos empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, y entonces se pierde ese rol, pero no tiene que ver justo solamente con las familias monoparentales, tiene que ver con todas las familias, ¿no? Cuando los papás trabajan todo el tiempo y los hijos se quedan solos o al cuidado de algún cuidador, ya sea abuelos o quien sea, pues los papás empiezan también a ceder, ¿saben? Entonces tiene que ver mucho, más bien con que tú establezcas tu rol de mamá. No eres su amiga, no, eres papá o mamá, punto, ¿no? Entonces desde ahí empezamos a trabajar como con esta situación, ¿no? Me parece que abordamos un tema interesantísimo, los sentimientos de culpa. 100%. ¿No? 100%. Este vacío que hablamos en un principio en las familias monoparentales se trata de llenar o de cubrir, y entonces viene el sentimiento de culpa. Y ahí hablaríamos, licenciada Alicia, de realidades. Existe, dentro de su experiencia o de la experiencia que ustedes tienen, estos sentimientos de culpa que pudieran afectar la crianza, toda vez que también es cierto, ¿no? A veces no se ponen los límites necesarios, pero no tiene que ver per se con el sistema monoparental, sino más bien con una cuestión de sentimiento de culpa que no permita una crianza adecuada. Sí, por supuesto, por supuesto. Si es por separación, por divorcio, está la sensación, ¿no? De ya no están, de no hice bien mi trabajo, de qué fue lo que falló, no les pude dar la familia.
Cuando es por situación de que falleció la persona o el progenitor, viene esta parte de quererle darle todo, ¿no? Y desde el concepto, se quedaron sin papá, no se quedaron, sí tienen papá, que ya no nos acompaña en ese momento, pero ahí está, es que no tienen, no es que te lo quitaron, ya no está por circunstancias de la vida, pero sí tuvo una fecundación normal como todos, ¿no? O sea, no es que no tenga. Entonces, sí, por supuesto, el sentimiento de culpa puede originar en las familias, sobre todo, lo que hablaba Irene, ¿no? De darle, ¿no? De querer cubrir, de quererles darles de más, ¿no? Pero es como yo lo que tengo que trabajar, ¿no? ¿Qué a mí me mueve a darles más? A creer que no pueden, a creer que están sufriendo lo mismo que yo, a creer que no tienen los recursos para enfrentar. Algo importantísimo que comentaba Ireri es la resiliencia, todos la tenemos, ¿no? Entonces, a veces mi percepción es que mi hijo está sufriendo porque no tiene a su papá a su lado. Vamos a preguntarle, ¿no? No le resuelvo, le pregunto para poder ejercer una crianza muy sana, para que él pueda desarrollar sus recursos y sus habilidades. Para esto me parece muy puntual comentar que la comunicación tiene que ser clara, ¿no? La comunicación con los hijos tiene que ser muy asertiva y clara de esta es nuestra realidad, esto estamos viviendo, ¿no? Tu papá falleció por situaciones, ¿no? Lo aceptamos, lo trabajamos, vamos a terapia, desarrollo los recursos que necesita emocionales, las habilidades también para poder acomodarme, para poder enfrentar la situación, y así lo estoy viviendo. Y no ir cubriendo, ¿no? En esta victimización, pobrecito, se quedaron solos, y ahí les hace una mentalidad de no poder, ¿no? De todo causarles inestabilidad o no de poder desarrollar su potencial, sobre todo los hijos, ¿no? Ante la situación o la realidad que se está viviendo. Híjole, qué emoción. Yo quisiera de verdad comerme todas las preguntas que nos están llegando. Una que me parece sumamente también interesante. Diferencia en monoparentalidad decidida, es decir, aquella que es, lo que preguntan en concreto es si el divorcio se constituye ahora, o sea, es decir, se volvería una estructura familiar monoparental, y en qué sentido es, ¿no? Monoparental, desde qué perspectiva sería esta función, si es monoparental, porque es una decisión, pues, o no. Ahí está. Pues yo creo que sí y no. Sí, pues porque ya desde que se queda a cargo un familiar, un papá o una mamá, a cargo de los hijos o el hijo, ya es monoparental, ¿no? Y si nosotros lo asumimos de esa manera, yo soy muy de etiquetas. Tú solita estás etiquetando a tu familia, ¿no? O sea, sí es necesario porque pues la sociedad te lo pide o te lo da, pero yo como mamá o papá que me quedo a cargo de mis hijos, tendría que empezar a quitar estas etiquetas, ¿no? Yo no me asumo de esa manera, porque al asumirme yo, empiezo a asumir a mis hijos y los empiezo a etiquetar, y entonces a que ellos acepten esas etiquetas en la escuela de, ay, es que tus papás se separaron, ¿no? Y ya, no. Entonces, desde ese punto de vista, sí, socialmente, pues porque me toca, o sea, nos toca como familia, pero no tenemos que etiquetar o hacer que nuestros hijos se coman esas etiquetas de, pues entonces tú ya eres una familia monoparental, que no está mal, ¿no? O sea, que la idea es aceptar lo que tenemos. Y si ahorita yo ya soy parte de una familia monoparental, pues tengo que aceptarlo y vivir con ello, ¿no? Eso le va a permitir a los hijos, pues, ser resilientes. Me encanta esta palabra, yo siempre voy a usar esta palabra, pero ser resilientes. Entonces, no importa si eres monoparental, si eres extensa, si eres familia de corazón, no importa, tú perteneces a una familia. Eso es lo que te da el valor. No te da valor si eres monoparental, nuclear, si eres familia de corazón, si eres... Eso no te da valor, eso no dice quién eres, eso no es Juan, eso no es Pedro. ¿Qué te da valor? Lo que tienes, lo que tienes en tu casa,
el amor, las risas, la comunicación, los momentos buenos, los malos, los llorosos, etcétera. Eso es lo que te da valor. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar desde ese punto de vista con nuestros hijos, no somos una familia como nos están haciendo sentir o hacer, empezamos a cambiar la perspectiva de nuestros propios hijos, ¿no? Qué maravilla y qué lindo. Y justo se une a esta pregunta donde dice, entonces, la resiliencia sería una de las ventajas de las familias monoparentales. 100% es la base, ¿no? O sea, una familia resiliente es una familia que se adapta a las situaciones o a las, sí, situaciones positivas o negativas que está pasando en ese momento para afrontar aquellas otras situaciones que se nos van a venir o se van a presentar, ¿no? Entonces, por supuesto que es la base. Insisto, no solamente de las familias monoparentales, de todas las familias, pero una de las ventajas que pudiéramos tener o una de las, pues sí, cosas buenas que pudiéramos tener es la resiliencia, ¿no? Aceptar o desarrollar esta capacidad para poder enfrentar o afrontar estas cosas que nos va presentando la vida. Porque pues simplemente cuando alguien decidió tener un hijo, nunca pensó en que se iba a quedar sola, ¿no? A lo mejor. Entonces, pues te tienes que adaptar a esa situación y aprender a vivir con ello. La resiliencia es la base pues de muchas de las cosas y ahorita hablando de familias monoparentales, 100% sí, tendríamos que trabajar o iniciar el trabajo con resiliencia. Muchísimas gracias. ¿Qué habilidades, y vamos a hablar quizás en un término más real, no más aterrizado, qué habilidades se requieren o se desarrollan durante la crianza monoparental? Es tremendo, ¿no? Sí hay hay una asunción de responsabilidad al 100%, supongo. Quien guste responder, muchas gracias. Creo que la base importante, independiente si es monoparental o no, es el conocer a tu hijo, el saberlo, el conocerlo, ¿no? Para poder de ahí desarrollar sus habilidades. Algo muy interesante es, y justo lo vemos en terapia, es ¿por qué peleo con mi hijo, no? Y resulta que la mamá tiene un carácter dominante y el hijo tiene un carácter dominante y ya están en constante choque, independientes si son monoparentales o no. Entonces, aquí la estrategia es, ok, hay que conocer al hijo, hay que conocer a la mamá, qué tipo de crianza está ejerciendo. Si está ejerciendo una crianza dominante, si está ejerciendo una crianza, pues tal vez diferente, ¿no? Y entonces, una vez que conozco y sé qué tipo de papá soy, ¿no? Y qué necesidades tiene mi hijo, si necesita a lo mejor el que lo felicite a cada rato, si necesita que trabaje en las emociones, o si simplemente requiere que le dé órdenes, ¿no? Que le haga la listita de lo que tiene que hacer todos los días, va a mejorar muchísimo la comunicación, va a mejorar muchísimo el trabajo en la familia, la crianza en la familia, y no se va a rozar o no se va a lastimar la relación mamá-hijo, papá-hijo. Pero aquí creo yo que la base fundamental es conoce a tu hijo, ¿no? No, lo que tú creas que necesita, pregúntale, habla con él, ¿qué necesita? Que lo escuches, necesitas trabajar más en la parte emocional, necesitas trabajar más en la conducta, porque definitivamente, ¿no? No dejan de ser nuestros hijos, aunque no cumplan nuestras expectativas, aunque no cumplan o no lo hagan como yo lo hago, no dejan de ser el hijo. Entonces, lo demás es como no permitirles o lo que yo uso para no tener una sana relación y obviamente la crianza se ve afectada. Muchísimas gracias. Me vienen muchas cosas a la mente desde esta búsqueda, ¿no? Impersonal, que tiene que ver, y me encanta la idea de no poner etiquetas, porque sean nucleares, monoparentales, binarias, las familias deben empezar por la persona, por el individuo, ¿no? Por nosotras y nosotros. Entonces, si nosotras y nosotros nos conocemos cómo actuamos, no importa si estamos solas o acompañadas o solos o acompañados,
vamos a generar evidentemente un cambio en quienes están a nuestro alrededor, sean hijos, hijas, ¿no? Sobrinas, sobrinos, lo que tengamos cerca. Otra de las preguntas, que este es un mito, más bien lo pregunto, ¿no? ¿Será mito o realidad? Uno se mete ¿no? a Google y googleas aquí en internet cuando empiezan los procesos de divorcio, de separación, ahora que tanto lamentable fallecimiento, y salen artículos donde dice los hijos e hijas que son criados o educados por madres o padres solteros son más inteligentes. ¿Esto es una realidad o es un mito o tiene que ver con lo que hablábamos de la resiliencia, donde asumen responsabilidades que evidentemente no asumirían si fueran entre par? Pues yo creo que sí es un mito. Sin embargo, o sea, sí es un mito, porque todos tienen la capacidad de ser inteligentes, o sea, ¿no? O desarrollar ciertas inteligencias. Sin embargo, sí te vas obligando a tener que sacar a lo mejor herramientas que en otro momento no las hubieras podido sacar, ¿no? Entonces, no hablemos a lo mejor de inteligencia, hablemos de cuestiones resilientes que que las vas a necesitar, porque a lo mejor se me ocurre, si antes contabas con el sueldo de papá y ahora solamente está el de mamá, y entonces tú adolescente dices, bueno, pues tengo que ayudarle a mi mamá, ¿no? A sacar una beca. Entonces, eso te permite ir desarrollando cosas para poder cooperar no sé si me estoy dando a entender, cooperar o ayudar exactamente, encontrar como un balance. Entonces, no es que seas más inteligente que tu otro compañero de la escuela o que tu primo, pero sí te permite desarrollar algunas otras habilidades que también te van a ayudar como en defensa propia, ¿no? O sea, que también te van a dejar, si en algún momento te están dice, ay, es que tus papás se separaron, pues en algún momento tú pones una defensa y dices, no, a ver, no, ¿no? Justo con las habilidades que decíamos hace ratito que se pueden ir desarrollando, ¿no? Estas habilidades que tiene que ver con confianza en ti mismo, que tiene que ver, que también, si no las fortalecen los papás o quien se quede a cargo, pues se van a lo extremo, ¿no? A baja autoestima, etcétera, etcétera. Pero si los niños que pueden llegar a pasar por estas situaciones pudieran ir desarrollando algunas otras habilidades que en su casa no, pero los niños que tienen o están viviendo en una familia nuclear, como hemos hablado, pues tendrán que desarrollar o desarrollarán otras habilidades. Entonces, no es que sean más inteligentes o menos inteligentes, sino que se van desarrollando habilidades diferentes pues, para tu propia sobrevivencia, porque si no, pues no sobrevivirías en la vida, ¿no? Y qué importante esto que comentas, maestra, porque la trascendencia de este tema, querida audiencia, es por la hegemonía de las familias. Es decir, ¿por qué es importante hablar de la monoparentalidad? Porque nuestra sociedad está conformada por es una cultura hegemónica, no es una realidad. Por ahí ya nos daba datos muy valiosos la licenciada Alicia. No es una gran minoría, ¿no? Sino es una ya media, digamos, en términos percentiles, donde se está hablando de la composición diversa de las familias. Y por supuesto que hay un incremento después del proceso pandémico. Esto va en aumento, pero hay justificaciones, ¿no? Entonces aquí iría con esta siguiente pregunta. ¿Diferenciación o diferencia entre la familia monoparental de inicio, es decir, las hijas e hijos que nacen, crecen, se desarrollan con una madre o padre soltero desde el inicio de sus días? La segunda sería la familia monoparental que es a causa de un divorcio. Y la tercera, la familia monoparental a causa de una pérdida. ¿Hay una diferenciación entre la conducta, digamos, de las hijas e hijos en estos tres conceptos? Lo comento para quizás hacer un punto o un énfasis en que hay muchas niñas, niños, ¿no?, que refieren no haber tenido y no tener la necesidad de algo que no se conoce. En ese tenor quisiera ver que nos compartieran su punto de vista. Muchas gracias.
Sí, sí hay una diferencia, porque cuando naces en una familia donde solamente está un progenitor, la relación pues, la relación de la familia es totalmente diferente como cuando se pierde uno de estos miembros, ¿no? Es como no quiero poner, no, iba a poner un ejemplo, pero no lo voy a poner. Sí, pasas por un duelo, se pierde, papá falleció, mamá falleció o se separaron, entonces ahí ya estamos hablando de un duelo que tiene que ver con apegos, que tiene que ver con vínculos, que tiene que ver, entonces sí, por supuesto, es que sí es totalmente diferente que cuando tú naces y te desarrollas sin una figura representativa, ¿no? Entonces, creas otras habilidades, ¿no? En este sentido de, pues, no estás acostumbrado a la mejor a compartir a tu mamá y a tu papá, ¿no? Entonces, pues así te desarrollaste. Y cuando sí está la familia nuclear y se disuelve por cualquier situación, entonces sí pasas por un duelo. Sin embargo, a terapia sí llegan personitas que necesitan trabajar el vacío que ha dejado esa persona ¿no? Que nunca apareció, ¿no? Es decir, si soy hijito de o hijita de una mamá que no tuvo nunca un esposito o al revés, pues entonces hay un vacío, estamos hablando de un vacío. Cuando sí hay papá y mamá y después se disuelve esta situación, no tenemos ese vacío, aunque podemos hablar de una ausencia, o sea, podemos tener papá presente pero ausente, ¿no? O sea, presente físicamente pero ausente. Y también te genera un vacío. Cuando se separa, entonces ya lleva a otras cuestiones. Duelo, les decía yo, ¿no? Desapego, vinculación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí es totalmente diferente. Muchísimas gracias. Creo que lo encuadraría conforme a lo que usted maravillosamente nos acaba de compartir. Sería una cosa es duelo, ¿no? Otra cosa es ausencia y otra cosa vacío. Los tres tienen connotaciones psicológicas diversas y habría que atenderlas siempre en el marco del profesional o la profesional de la salud. Por otro lado, a ver, mito, realidad, esta cuestión que de verdad nos golpea y nos golpea todo el tiempo socialmente. Juego de roles. ¿Es mito o realidad que las hijas e hijos, hijas o hijos de madres o padres solteros, que se le conoce así, juegan o tienden a tomar el lugar del progenitor o la progenitora faltante? Mito o realidad. En la mayoría de las veces, cuando no tenemos claro, o cuando hay sentimientos de culpa, intentamos cubrir, ¿no? Y sí usar roles, por ejemplo, la mamá que se divorció, o por orgullo, ¿no? Asumo y digo, no te va a faltar, soy padre y madre a la vez, ¿no? Entonces intentan cubrir, intentan hacer roles, pero eso trae un desgaste emocional fuertísimo. Y desafortunadamente no siempre es la parte más sana para los hijos, ni para ella, por supuesto. Entonces, a veces el intentar hacer roles que por naturaleza no tenemos, la mamá, ¿no? El papá, sí traen un desgaste emocional, un desgaste en la relación con los hijos, porque se asumen cosas que no están o no fueron determinadas, más cuando es familia monoparental por divorcio, porque ya los hijos identificaron los roles, ¿no? De papá, de mamá, y de repente escuchamos, ¿no? No eres mi papá, ¿no? O ya no está mi papá. ¿Por qué? Porque se asumen roles que no estaban definidos desde el comienzo en las personas. Y fíjate que si me permites un poquito como ampliar este tema, también tiene que ver como con los papás o la mamá o el papá que le deposita al hijo un rol. Entonces dices, ah, ya no está tu papá, te toca ser el hombre de la casa. No, a él le toca ser el hijo. O ya no está tu mamá y te toca hacer los quehaceres de la casa, la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Porque pues ya no está tu mamá y te toca a ti. Entonces, también tiene que ver con eso. No podemos aventarles o darles a los hijos, depositarles a los hijos un rol que no les corresponde. Volvemos al mismo esquema. Papá, mamá, hijos. O sea, no podemos, no puede sustituir a mamá
ni este puede sustituir a papá, no se puede, porque entonces de ahí vienen, se desencadenan un chorro de cosas y llegan a terapia con unas culpas que ni siquiera les tocan, con cosas depositadas que pues que no les tocan, ¿no? Entonces, si hay o la ausencia de un papá y una mamá, queda ahí. O sea, no traten o no tratemos de nivelarlas, de completarlas, no, si te tocó ser mamá, te tocó ser mamá y en algún momento se podrá, pues podemos agarrar un referente para cubrir esa o sanar esa figura paterna o materna, pero ni te toca a ti cubrir otras figuras, ni deposites a tus hijos el que ellos tengan que cubrir estas ausencias. Exacto, es justo porque también se presupone o se pudiera esperar que en el proceso de quizás esto que decíamos de equilibrar, se les permita, ¿no? Asumir roles. Porque más allá de que se los den, ¿no? En la etapa adolescente, pues los arrebatan, ¿no? Entonces, quien decide a dónde vamos de vacaciones, pues es, ¿no? El hijo, quien decide a dónde vamos a comer, ¿no? La hija o el hijo. He tenido experiencias, quien decide si van a terapia o no, es la hija o el hijo. Eso me parece a mí terrible cuando hay una diferencia de por lo menos 30 años entre uno y otro. Entonces sí me parece terrible cuando se delegan estos roles o se hace un cambio de rol, porque entonces la responsabilidad que se le deja es terrible y es muy, muy pesada y muy triste, ¿no? Porque se está afectando una vida completa desde la adolescencia, completita. La otra que, híjole, se nos va el tiempo y bueno, hay muchas que nos están llegando, es mito o realidad. ¿Qué pasa cuando se habla mucho, doctora, sobre estas necesidades afectivas que quedan inconclusas en la etapa infantil de las familias monoparentales, de los hijos, hijas de familias monoparentales? ¿Es mito? ¿Es realidad? Esto lo digo porque también puede suceder con las familias binarias, ¿no? Como decíamos, presencias ausentes, ¿no? Falta de atención, pero entonces mito, realidad, que las familias monoparentales tienen más, los hijos e hijas de familias monoparentales tienen más vacíos o más, sí, más vacíos emocionales que las familias binarias. Sí, por la ausencia, ¿no? Porque no está, pero no, porque es en general, porque, insisto, puede estar papá o puede estar mamá, pero estar ausentes, ¿no? Llegar el papá a las 11 de la noche, cenar, dormirse y al otro día irse a las 6 de la mañana. Entonces, sí hay un papá, o sea, sabemos que hay un papá que está presente por ahí, pero está ausente emocionalmente, sentimentalmente. Entonces, claro, si tú creces a lo mejor en una familia donde mamá fue soltera desde siempre o papá fue soltero desde siempre, sí hay estos vacíos. Pero algo bien bonito que me gusta mucho y que es algo que trabajamos mucho en terapia es que podemos sanar estas heridas o estos vacíos que se van dejando. Entonces, si tú creciste con estos vacíos o con estas ausencias, etcétera, etcétera, tú las puedes sanar en algún momento de tu vida. Entonces, no importa con cuántas heridas o que ahorita está muy de moda, ¿no? Esto de las heridas. No importa con cuántos vacíos. La idea es que te hagas responsable de lo que te toca ser responsable y los empieces a sanar. Eso es lo bonito. Sí viviste cosas bien feas, sí hubo violencia, sí hubo abuso, sí hubo, pero ¿qué haces con esto? O sea, no puedes cargarla todo el tiempo. No, por humanidad, ay, sí, por amor propio, no las cargues, trabájalas en terapia, ¿no? Porque siempre van a estar así, aunque haya familias binarias, aunque haya familias monoparentales, siempre va a haber una ausencia. La ventaja o la cosa increíble es que las puedes trabajar, las puedes sanar, ¿no? Yo agregaría... No, muchísimas gracias. Perdón. Sí, perdón, licenciada. No. Nada más agregar que no es exclusivo de una familia monoparental que se tenga este vacío o esta ausencia, ¿no? Aún como familia binaria, aún como familia compuesta, aún como familia funcional, surge justo por estas situaciones que se dan. Y justo como dice Irelia, ¿qué vamos a hacer con eso? La responsabilidad es de cada uno, ¿no? Que quiera llenar esos vacíos.
Justo creo que allí podemos enmarcar el tema. No es un problema de monoparentalidad per se o de familia binaria, sino sistémico, es decir, cómo yo asumí, ¿no? Esta ausencia o esta presencia ausente, cómo fue, qué tanto impactó en mi vida y vamos a atenderlo para, ¿no?, tener esta recuperación emocional. Doctoras, el huevo, la gallina. ¿Es verdad, infancia es destino? ¿Mito o realidad? Yo creo que mito y realidad, ¿verdad? O sea, dependiendo de tu creencia, claro que sí, es como niños felices, adultos felices, niños dolorosos, adultos, ¿sabes? O sea, sí tiene que ver con eso, pero hay un momento en la vida en donde tú te tienes que hacer responsable de cómo tú quieres vivir. Si hubo violencia, si hubo abusos, si hubo separaciones, si hubo cosas tortuosas, muertes, lo que sea, en tu infancia no quiere decir que va a determinar tu adultez, tu vida, tu futuro. Eso tiene que ver con lo que cómo tú quieres llevarlo, ¿no? Muchas veces vivimos con, ay, por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, por culpa de quien me abusó, por culpa, y entonces yo soy infeliz. No. Tiene que ver con cómo tú quieres vivir, cómo tú quieres trabajar esas heridas en algún momento. ¿Para qué? Para que tengas pues una adultez o una adolescencia como la quieras tener, ¿no? Trabajada, asertiva, resiliente, etcétera, pero sí tiene que ver en cómo tú te asumes, cómo tú quieres verte, tiene que ver con proyecto de vida, tiene que ver con un chorro de cosas. Sí es importante para tu personalidad, o sea, ojo, porque acuérdense que la personalidad se forma durante la niñez, un poco de la adolescencia, ¿no? Entonces, sí marca a lo mejor tu personalidad, pero tu destino no. Eso lo empiezas a formar tú. Entonces, eso está increíble porque te permite o te va a permitir ver cosas increíbles a partir de lo que tú quieres hacer. Tú quieres vivir mal, triste, angustiada, etcétera, pero es tu responsabilidad. Tú quieres vivir así. Quieres vivir con todas las cosas bondadosas que la vida te da, entonces tú a partir de donde tú decidas, corto estas cosas del pasado y a partir de ahora empiezo a vivir como quiero vivir bien, contenta, feliz, lo que tú quieras, entonces a partir de ese momento tú empiezas a marcar tu destino, si podemos hablar de un destino, ¿no? Muchísimas gracias. De verdad, esta charla, híjole, nos debió durar unas 2 horas más o menos, porque son temas de suma relevancia hoy en día, entender un proceso de transformación social donde la pandemia no solo nos mostró condiciones diversas, sino también nos provocó condiciones diversas. Entonces, asumémonos a la solidaridad y sororidad, erradicando cualquier connotación discriminatoria contra cualquier persona. Una frase, un comentario con el que gusten ustedes hoy dejar su programa, su espacio. Empezamos, si gusta, con la licenciada Alicia. Sí, solamente decir que la familia es la familia, independiente a si fue monoparental, binaria, la familia siempre va a ser el refugio en el que podemos llegar y siempre va a ser como los lazos que nos van a estabilizar, ¿no? El abrazo que necesitamos cuando la pasamos mal o las alegrías con quien compartimos, ¿no? Cuando estamos felices. Entonces, vamos a darle este valor a la familia independiente de la etiqueta, ¿no? Que se le ha puesto por clasificación, por necesidad muchas veces, pero la familia es la familia. Muchas gracias. Y bueno, Ali ya habló de la familia, ahora yo hablo de ti. Ámate, quiérete, acéptate. Si te tocó vivir esto y adelante con ello. ¿Sabes? Es una fortaleza, es algo increíble que tú puedes seguir creciendo mentalmente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, etcétera. Acepta lo que tienes, quítate las etiquetas para que después de que tú quites etiquetas, culpas y cosas que has cargado durante un chorro de años,
empieces a ser parte de tu propia familia, de tu familia nuclear, de tu familia que estás por formar quizá o que vas a querer formar o etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver con perdón, tiene que ver con aceptación, tiene que ver con reconocimiento, etcétera, de ti. El valor te lo das tú. Tú quieres ser señalado, quieres ser etiquetado, pues entonces actuemos de esa manera. Pero si tú quieres ser alguien con todas las bondades que la vida te ofrece, entonces empieza a trabajar con ello y bueno, pues la terapia es de sumo apoyo para seguir adelante y salir adelante, ¿no? Muchísimas gracias a ambas. Aquí ya dejamos y compartimos los datos de Armonía Familiar IAP. De verdad que eso, si sentimos ahí un vacío, no importa la edad que tengamos y vivimos en una condición diversa o no, pero sentimos esa ausencia, vacío o duelo, bueno, pues siempre está la propuesta terapéutica para asumir cualquier, bueno, lo cognitivo-conductual, todo se puede regresar a su función original, no es bueno ni malo, acuérdense, esas cosas no existen, y bueno, les voy a compartir muchos comentarios positivos. Nos propone Clarita buenas pláticas para darlas en escuelas primarias. Increíble, ¿no? De verdad que sí, deberíamos siempre, ¿no? Apostamos a la educación desde edades tempranas. Por aquí nos dicen también, de acuerdo con la maestra Ireri, como sociedad y padre o madre tenemos la responsabilidad de brindar seguridad a las hijas e hijos y asimismo hacerles sentir el lugar que ocupa en la familia como hijo e hija. Excelente tema. Les saludan muchísimo, de verdad, muchas gracias. Un saludo afectuoso de parte de la magistrada Marta Alicia Mercado Ramírez, quien encabeza esta noble iniciativa. Para ustedes dos, por favor, allá en Armonía Familiar también. Muchísimas gracias a mis amigos y amigas de Comunicación Social y Relaciones Públicas, al DIF de la Ciudad de México, como siempre, muchísimas gracias por su profesionalismo a la hora de interpretar en lengua de señas mexicana. Mi querida Adaluz, muchas gracias y felicidades, igualmente a mi querida Mon. Les abrazo con mucho cariño a la distancia, que pasen una excelente noche. ¡Ay! Se me olvida y se me barre, próximo miércoles 15 de junio, híjole, próximo, de verdad, que buenísimo el tema, abuso y maltrato en la vejez. Híjole, el maestro Pablo Álvarez y Casa Longoria estará aquí en Charlas de Café, acompañando a la maestra Anabel Arellano Mendoza, que en mi ausencia me voy un periodo vacacional, pues estará conduciendo Charlas de Café este próximo miércoles 15 de junio, abuso y maltrato en la vejez. Por favor, no se lo pierda, importantísimo tema. Muchísimas gracias, que pasen una excelente tarde. Un beso y un abrazo. Gracias. Muchas gracias.